Hola chicos, hola chicas, espero que anden bien. Bueno, soy Ramón Álvarez, docente de la asignatura Prevención y Terapéutica de las Enfermedades Cardiovasculares. Hoy vamos a abordar el tema sobre metodología y técnica en la medición de la presión arterial. Debemos recordar un poco que el viernes anterior, hoy es viernes 3 de septiembre, el viernes anterior, el colega docente Luis Orellana se abocó a tratar y su ponencia fue hipertensión arterial, definición, conceptos, epidemiología, clasificación, a partir de que ustedes registren un poco ese tipo de esa clase, esa actividad es fundamental en el contexto de de considerar a la hipertensión arterial como digamos, el factor de riesgo y es una de las causas de mayor morbimortalidad en el mundo, en el contexto de las enfermedades crónicas no transmisibles. Bueno, es fundamental la menor cantidad de errores posible en la medición de la técnica de presión arterial o tensión arterial. El aula virtual se prolongó un poco, parece que está un poco, no creo que haya venido para quedarse definitivamente o como forma integral total. Creo que es muy necesaria, pero necesitamos de la presencialidad, de la parte del contacto, de la interactuación personal. Tan es así que la medición de técnica de tensión arterial, una vez que se vuelva a la normalidad y podamos constituir reuniones, aunque sean con grupos limitados, con todos los protocolos, la mejor forma de practicar y de ensayar y de entrenar la técnica es entre nosotros, entre ustedes y entre nosotros. Muy bien, sabemos que hay que conocer los números de presión arterial, por eso es fundamental estos dos monitorcitos. Hay una normal óptima que está entre 120 y 80 y hablamos de hipertensión arterial o presión alta cuando la sistólica o la máxima es 140 o más y la diastólica es 90 o más. Hay que conocer los números desde temprana edad, se ve en casos de cada vez más casos de hipertensión en los niños y en los adolescentes. La clasificación de la presión arterial en consultorio en mayores de 16 años. Hay que tener en cuenta que entre los 16 años y hasta los 80, el objetivo en general es bajar por debajo de 140 y por debajo de 90. Bueno, acá tenemos la categoría normal, que es menos de 130 o menos de 85, la limítrofe, que lo veíamos entre los dos monitorcitos, está esta zona que es limítrofe, y luego hablamos de la hipertensión nivel 1 o leve, nivel 2 o moderada, nivel 3 o severa. Muy bien. Luego tenemos, recordemos, la hipertensión arterial sistólica. Todo esto lo vieron con el colega Orellana, así que seguimos. Sí es importante tener en cuenta los dispositivos que tenemos a nuestro alcance para la medición y para el control de la tensión arterial. Así vemos que estoy marcando con el cursor tensiómetros digitales, automáticos. Bueno, este es el manguito, el brazalete, y luego tenemos tensiómetros aneroides, que son los clásicos, los convencionales. El automático, oscilométrico o electrónico es de más fácil uso y aprendizaje. Todos ustedes conocerán, pero se recomienda por su, digamos, mayor evidencia científica,
los digitales de brazo, con el uso de brazalete. Bueno, también, por supuesto, tienen en lo posible que sean validados y homologados, en lo posible. No es fácil ese tema, pero hay que tratar de acudir o de alguna forma trabajar con ellos. Los aneroides ya hablaremos y veremos en algún video y en otra explicación más adelante. ¿Qué es esto? El MAPA es el monitoreo ambulatorio de presión arterial. Es un aparato electrónico automático que se coloca durante 24 horas. El paciente se va, se lo coloca en el consultorio o en alguna institución médica, se va por 24 horas, se lo programa el aparato a esta mini computadora, se lo programa, por ejemplo, en un protocolo de que se produzca una insuflación y un control y una toma de tensión arterial cada 30 minutos durante el día y durante la etapa vespertina, y se puede, por ejemplo, a la noche, para que pueda descansar mínimamente el paciente, la persona, se lo puede espaciar hasta 30 minutos o un poco más, pero es importante que haga el registro nocturno. Muy bien. Las ventajas y limitaciones de la presión arterial del consultorio, del monitoreo ambulatorio de presión arterial y el monitoreo domiciliario de presión arterial. La presión de consultorio, generalmente hay limitaciones porque, bueno, en muchas circunstancias existe lo que se llama la hipertensión de la bata blanca o el delantal blanco, de manera que también puede haber un sesgo de parte del observador. En general, en términos prácticos, el primer valor se lo descarta. Hay que tratar de relajarlo, tranquilizarlo al paciente para que luego tengamos un valor más aproximado y con menos sesgo del observador. La presión arterial de consultorio está ampliamente disponible y de bajo costo, eso es una obviedad. El MAPA, el monitoreo ambulatorio de presión arterial, que es el aparatito que el paciente porta durante 24 horas, tiene algunas indicaciones especiales. Acá vamos a ver lo más sustancioso, lo más significativo. Evalúa la presión arterial nocturna y la variabilidad a corto plazo. Es decir, puede ver la variabilidad entre la mañana o a la tarde cuando hubo alguna actividad, un esfuerzo físico, o a la noche cuando debería y debe bajar en condiciones normales, lo que se llama el patrón Dipper, debería bajar la presión arterial. Bien, ¿qué pasa con el MAPA? Realiza mediciones tanto en reposo como en actividad. ¿Cuál es la limitación? El costo elevado, y a veces hay escasa o poca aceptación por los pacientes. Este método, que es el que se está imponiendo, nosotros ya conocíamos desde hace mucho tiempo el control domiciliario de presión arterial, pero este protocolo del monitoreo domiciliario de presión arterial con tensiómetros digitales o automáticos, evalúa variabilidad a mediano y largo plazo, no a corto plazo como el MAPA. Es de bajo costo, es obviamente que un digital y un electrónico es mucho más bajo su costo que el MAPA. Mejora la adherencia. ¿Por qué mejora la adherencia? Porque el paciente tiene que, y está comprobado aparte, el paciente tiene que autocontrolarse, es decir, lo hace en su hogar. Puede tomarle otro operador, sería lo ideal, lo mejor. El paciente está sentado, está despierto en general, y mejora la adherencia, porque ya veremos el protocolo, pero no es tan azaroso ni aleatorio como lo hacíamos antes con el pedido del control domiciliario de presión arterial. Bueno, son limitaciones que tiene, no permite evaluar la presión arterial nocturna como el MAPA, es decir, que solo se realizan mediciones en posición sentada y en reposo. Recordemos un poquito los valores del MAPA, monitoreo ambulatorio de presión arterial. El promedio de las 24 horas son 130, el promedio para diagnosticar por el MAPA hipertensión
es igual o mayor de 130/80, ya estamos en el promedio de las 24 horas, estamos en hipertensión arterial para el mapa. El promedio diurno es igual o mayor de 135/85, y el promedio nocturno tiene que ser, para que haya hipertensión nocturna, igual o mayor de 120/70. 120/70. Muy bien. El protocolo del monitoreo domiciliario de presión arterial, que es el método que más práctico, más accesible y que tiene mayor adherencia que otras modalidades de presión arterial domiciliaria, son equipos también debidamente validados y brazaletes adecuados. Hay un protocolo que es el que más vigencia tiene. Son 4 días de mediciones y no, como se decía antes, durante una semana, 10 días, durante 2 semanas. No, son 4 días de mediciones, pero observemos algunos aspectos. Son 2 mediciones matutinas antes del desayuno y de la ingesta de medicamentos antihipertensivos, obviamente con evacuación de la vejiga, no estar inquieto, no estar molesto el paciente, y 2 mediciones vespertinas antes de la cena, es decir, separada en 1 y 2 minutos de diferencia, tanto la toma que se hace antes del desayuno como la vespertina. Muy bien. Se descarta por lo general de los 4 días de medición el primer día para disminuir el sesgo y las fallas inherentes al aprendizaje, al entrenamiento por parte de la persona, del individuo, que debe ser un poco entrenada en el uso del monitoreo domiciliario de presión arterial. La interpretación de los resultados se considera el promedio de todas las lecturas, descartando el primer día de mediciones. Disculpen. Se considera elevado un valor promedio igual o mayor de 135/85, que era considerar también, si lo extrapolamos con el mapa, era el valor promedio diurno calculado para la medición del mapa. Bueno, esta es la técnica correcta, así muy didácticamente. Antes de tomar la tensión arterial debería reposar en posición sentada durante al menos 5 minutos la persona, mantener el brazo inmóvil sobre la mesa, pero relajada. Hay que invitarlo a relajarse, a distenderse, no cruzar las piernas durante la medición de la TA. El brazo opuesto debe permanecer, si tiene un apoyabrazo, quieto, y no debe hablar el paciente durante la medición de la presión arterial. Debe utilizar una ropa cómoda, no hay que tomar sobre abundante cantidad de telas o de ropa, por eso debe estar despejado el brazo y colocar técnicamente, correctamente, el manguito. Como verán, que haya 2 centímetros entre el pliegue de flexión y el borde inferior del manguito. El manguito a la altura del corazón, bueno, a la altura del corazón, que esto se corresponde más o menos con el cuarto espacio intercostal izquierdo. Bueno, seguimos. Un poco el repaso de anatomía, fundamental a ustedes, porque ya tienen aprobada anatomía y les gusta anatomía también. Si nosotros en la técnica de aprendizaje, cuando hagamos los talleres y tenemos una cinta métrica, colocamos para medir el diámetro y la circunferencia del brazo, que termine estando en una situación medial o equidistante del olecranon y del acromión. Exactamente. Esto se corresponde cuando apoyamos el manguito. Por acá está resaltada la arteria braquial o humeral, que es fundamental tenerla desde el punto de vista anatómico a los fines de la palpación, de la auscultación, etc. Esto es lo que decíamos recién. El centro del manguito debe corresponderse con el corazón, que en cierta manera se corresponde con el cuarto espacio intercostal izquierdo.
Lo mismo que decíamos recién, lo mismo que veíamos, practicar siempre la palpación del pulso humeral y la palpación del pulso radial, que seguramente lo vieron en fisiología, en anatomía. Muy bien. Esto es fundamental, considerar el tamaño de brazalete según el brazo. Tenemos este tipo de brazalete que, que son para brazos de obesos. Este es habitualmente el que viene para brazos de adultos, adolescentes y niños. Si tenemos este, por ejemplo, que tiene un rango que va entre los 32 y los 43, y utilizamos, vamos a ver algunos sesgos, por ejemplo. Si a un adulto le colocamos un brazalete que viene para obesos o brazos musculosos, y va a haber, obviamente, va a haber una infraestimación, porque le va a quedar grande este brazalete, va a haber una infraestimación de la tensión arterial. Y a su vez, si a un niño, si a un adulto le colocamos un brazalete de un adolescente o de un niño, como le va a ajustar demasiado, va a ser incómodo al adulto, va a haber una sobreestimación. Eso quedó claro, me parece, ¿no? Si no, doy otro ejemplo. Adulto que es brazo de adulto u obeso que es controlado con un brazalete que viene para adulto, habrá una sobreestimación. Brazo de niño, aquí está el brazalete para niños que se controla con brazalete de adultos, como quedará flojo, hay una infraestimación. Muy bien, este video es de soporte del Consejo Argentino de Hipertensión Arterial. Vamos a ver algunos conceptos, ayuda y refuerza lo que venimos diciendo. Nos quiere decir que valorar también el riesgo cardiovascular es algo importantísimo en los pacientes, porque muchas veces ustedes encuentran hipertensos que tienen asociado cualquier otra entidad como obesidad, diabetes, dilipidemia, cardiopatía, en fin. Bien. Seguimos. El riesgo cardiovascular es fundamental. Es un método no invasivo, la medición de la tensión arterial, que detecta y controla la patología prevalente, con un gran impacto en la salud de la población. Algunos otros elementos, la clasificación de la presión arterial, que ustedes ya la conocen, ya la hemos visto, siempre considerar estos valores. Adelantamos un poquito. Siempre tener como objetivo descender por debajo de 140-90. ¿Cuáles son los equipos necesarios? Bueno, están viéndolo. El de mercurio, que prácticamente ya no se usa más. Los aneroides, que todavía se usan y se usan bastante. Y los electrónicos o automáticos, que cada vez van ingresando más en la práctica del control cotidiano de presión arterial. No todos los equipos se encuentran validados y homologados, y desde luego ustedes podrán ver que van a dar una serie de direcciones donde puede uno, en situaciones ideales, corroborar y homologar y validar. ¿Cuáles son los equipos necesarios, los insumos necesarios? Bueno, tenemos el estetoscopio, fundamental. Esta es la campana del estetoscopio, esta es la membrana, la ocultación de los ruidos cardíacos en el manguito, debajo en la posición inferior del manguito, se hace con la campana. Esta es la manguerita, la tubuladura, y
tenemos luego las olivas del estetoscopio. Seguramente que ustedes han usado ya estetoscopios. Han practicado. El esfigmomanómetro, bueno, estos son los brazaletes, manguito para adultos, que lo vimos recién, obesos y adultos. Bueno, la válvula, la perilla, el reloj oscilométrico. Acá tener en cuenta que siempre hay que llevar, siempre se insufla hasta 100 milímetros de mercurio aproximadamente, si más o menos calculamos que vamos a hacer una medición en alguien que se supone que no es hipertenso y es un control clínico que uno está haciendo valoración de parámetros vitales, lleva hasta 100 y luego empieza a desinsuflar, y ahí cuando encuentra el valor de la presión de obliteración, el primer sonido, sobre ese valor se adicionan 30 milímetros más de mercurio en la insuflación. No tiene sentido de entrada, cuando uno supone que hay un contexto de personas saludables, llevarle la aguja hasta 170, 180. Aparte duele, ¿no? Cuidado también, duele y es incómodo. Diferente es el caso de aquel que es hipertenso, uno lo conoce como tal y sabe en cuánto puede calcularse que puede andar la presión arterial. Bueno, sí se puede llevar un poco más la aguja. Se va desinsuflando y se van a escuchar los primeros ruidos de Korokov, que es la máxima, y luego la mínima es la fase donde desaparecen. Hay que dejar pasar 10 milímetros de mercurio para ver cuándo desapareció y luego hacer retrospectivamente cuál es la mínima y cuál es la diastólica. Es lo mismo. Esto estamos hablando en el contexto del tensiómetro aneroide. Y esta situación es el tensiómetro oscilométrico aneroide, en general está calibrado cuando la aguja se corresponde con cero. Si la aguja está adelantada en 10, en 20 o menos de cero, no está calibrado. La posición correcta del paciente para la toma de la presión arterial, ya la hemos visto. Lo que decíamos recién, 30 minutos antes de la misma no debe, yo hablé de los 5 minutos, pero no debe todas estas cosas. Haber tomado café, haber fumado, sustancias ilegales, haber hecho algún ejercicio físico, tiene que tener la vejiga vacía, no debe tener dolor. La posición correcta es fundamental. Y bueno, verán cómo tiene que estar sentado. Recién vimos el reposo previo a los 5 minutos, la espalda erguida apoyada sobre el respaldo de la silla, las piernas relajadas, no cruzadas, si es posible en esa forma, paralelas, los pies, el brazo en pronación, un poquito separado del tórax. Ahí tenemos los brazaletes, el azul es para adulto y este para brazo musculoso u obeso, obviamente que bueno, tiene que estar distendido. A este señor le van a tomar, o a este joven le van a tomar con el brazalete de adulto, por supuesto, el color azul en este caso. Bueno, esto es en el entrenamiento inicial. La mitad se pone la cinta métrica, que es equidistante al olecrano y al acromion. Bien, ahí están los 3 tipos de brazaletes, pero se utiliza en este caso el brazalete para adultos. Tener en cuenta esto, que esta marca está en correlación por el trayecto que sigue la arteria braquial o humeral. Luego acá la introducción de los 2 dedos, que quede más o menos sujetado y a 2 dedos del borde inferior del manguito. Inflar el manguito, lo que expliqué recién, en forma excesiva es lesivo. Se debe determinar la presión del pulso, acá lo dice
Se debe buscar la palpación del pulso radial mientras se insufla el manguito rápidamente hasta 100 milímetros de mercurio. Muy bien. Seguimos. Y luego se suelta para saber cuál es la presión de obliteración. Es decir, cuando se insufla, cuando desaparece el pulso, tratamos de llegar hasta 100, pero cuando desaparece, esa es la presión de obliteración. Se insufla luego 30 milímetros de mercurio adicionales para luego desinflar lentamente, más o menos 2 milímetros por segundo, hasta detectar la presión a la que se hace palpable nuevamente el pulso. Palpable por la radial, inclusive la humeral, o por lo menos auscultatoriamente con la campana del estetoscopio. Muy bien. Una vez que se determina la presión de obliteración del pulso, está listo para la medición de la presión arterial, está tomándole el pulso arterial, braquial, coloca la campana del estetoscopio. Muy bien. Y bueno, la técnica con práctica y repeticiones se aprende rápido. Empieza a cerrar la válvula y a través de la perilla, insufla. Ustedes observen cómo el reloj viene con números pares. Él no elevó mucho la aguja porque ya viene buscando la presión de obliteración del pulso, para luego adicionar sobre esa presión de obliteración del pulso 30 milímetros de mercurio más y luego ir desinsuflando y saber con el primer sonido de Korokov cuál es la máxima, y con la desaparición del sonido de Korokov, de la quinta fase, cuál es la mínima o diastólica. Estos son, yo los dejo pasar para que ustedes tengan alguna idea, pero esto está explicado en cualquier manual, bibliografía, seguramente lo han visto en fisiología o lo verán en fisiología. Muy bien. Para asegurarse, bueno, seguimos. Usted debe medir como mínimo 2 veces. Decíamos que el primer valor lo descartábamos, por lo menos separado por 1 minuto entre ambas lecturas. A veces existen discordancias importantes entre las mediciones y esto es importante que lo detengamos. Para evitar la discordancia entre las mediciones se aconseja continuar realizando mediciones hasta que la diferencia entre los registros no supere los 5 milímetros de mercurio. La primera la descartamos, es porque se está aprendiendo la técnica o porque hay, es una técnica defectuosa, mal aplicada, pero también por lo que implica la alerta hacia el paciente, que bueno, o lo que se llama hipertensión del delantal o de la bata blanca. Pero como el observador también tiene sesgo, él mismo debe cerciorarse que la diferencia de los registros que realizó, 3 o 4, no supere los 5 milímetros de mercurio. Eso cuando hay tiempo, hay disponibilidad y cuando hay un entrenamiento adecuado para hacer el aprendizaje o para intercambiar el aprendizaje de la medición de la tensión arterial. Bueno, está mostrando un poco al digital, al tensiómetro digital o automático, algunos tips y problemas técnicos. Acá yo les cuento algunos. Cuando hay un ritmo irregular que tiene pausas, por ejemplo la fibrilación auricular, amerita que utilicemos el tensiómetro aneroide. Con el digital no es fácil detectar la variabilidad de los ruidos, las pausas, los silencios. Entonces con el aneroide llegamos al máximo
al primer ruido, que puede variar a veces entre 15 o 14 y 16, tenemos que promediar, y luego cuando de varios registros, 3 o 4 registros, porque es una FA, una fibrilación auricular, sacamos un promedio y luego tenemos un promedio de la máxima y de la mínima. Eso es un ejemplo ya de un poquito de avanzada, digamos, de medición de presión arterial en un paciente con fibrilación auricular. Bueno, lo que hay que tener presente con estas conclusiones, hay que seguir las mediciones, hay que practicar mucho entre ustedes, en forma presencial, si tienen un tensiómetro aneroide o uno digital, preferentemente de brazo, practicar, ya han visto las posiciones, han visto muchos tips, muchas sugerencias, practicar y después obviamente integraremos toda la práctica en un taller presencial, personal, para ir puliendo los errores. Muy bien. No llegar a este extremo, por supuesto, o se cuida un poco en la alimentación o la próxima vez tendrá que medirse la presión arterial en una estación de servicio. Estas son situaciones que les dejo ahí, ustedes pueden verlas después y analizarlas, pero son oraciones, sentencias que usted debe establecer si son verdaderas o falsas. Estos serán trasladados después a un preguntero, después de esta charla. En este caso son 10 sentencias para que usted coloque, o razones si es verdadero o falso el concepto. Bien. Bueno, muchísimas gracias, chicos y chicas. Espero no haber sido aburrido con esto, seguramente que no, que ustedes han podido concentrarse y van a practicar. Y en el día del taller estarán con muchas preguntas, pero también con cierto hábito de haber practicado. El cuestionario que viene anexada a esta clase será digamos, una 5 preguntas, modalidad múltiple respuesta, basado en la técnica y en los que hemos visto hoy, pero además también habrá de soporte toda la información bibliográfica, PDF, archivos digitales, etc. Muy bien. Chao chicos, que anden muy bien. Abrazo sincero.